el primer ejercicio de la serie 1, referida a la primera ley de la termodinámica. El primer ejercicio dice: un recipiente que inicialmente contiene 2 moles de un gas ideal monoatómico a 2 atmósferas y 300 Kelvin se expande hasta llegar a un volumen de 200 decímetros cúbicos y una temperatura igual a la inicial por 2 caminos distintos. Antes de ver cuáles son estos caminos, veamos cuáles son los datos que son inherentes al estado inicial y al estado final. Primero, ¿qué se mantiene igual en el estado inicial y en el estado final? Ya que no nos dicen que hay una variación de la masa, el número de moles se mantiene constante. Nos dicen que la temperatura será igual a la inicial, así que trabajaremos con temperatura constante de 300 Kelvin. Cuando hablamos de temperatura constante no quiere decir que durante todo el proceso no va a variar la temperatura. Quiere decir que la temperatura del estado inicial y el estado final va a ser lo mismo. Del estado inicial sabemos que tenemos una presión de 2 atmósferas. Del estado final sabemos que el volumen será de 200 decímetros cúbicos. Con la ecuación de estado de los gases ideales podemos calcular los datos que nos faltan. El número de moles, la constante de los gases y la temperatura van a ser constantes, por lo tanto vamos a tener variaciones solamente de la presión y del volumen. En el estado inicial no conocemos el volumen, podemos despejarlo, hacemos el cálculo correspondiente, sustituimos nuestros valores, N serían 2 moles, la constante sería 0,08206 decímetros cúbicos por atmósferas dividido Kelvin mol. ¿Por qué escogimos esta constante, este valor de la constante? Esta constante va a estar representada en diferentes unidades. En este caso, estas unidades coinciden con los datos que tenemos. El volumen nos lo están dando en decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos debemos recordar que equivale, un decímetro cúbico equivale a 1 litro de capacidad, ¿bien? Y también está en grados Kelvin, mejor dicho en Kelvin, la temperatura en Kelvin, y coincide con todas las unidades que ya tenemos. Procedemos a hacer la simplificación de las unidades y hacer el cálculo y obtenemos un volumen inicial de 24,618 decímetros cúbicos. Voy a agregar este dato al estado inicial. Podemos hacer lo mismo con el estado final para calcular la presión. Hacemos la sustitución de datos, hacemos el cálculo y obtenemos que la presión en ese estado final será de 0,246 atmósferas. Bien, ya tenemos todos los datos que nos da sin importar el camino que vamos a seguir. Ahora veamos cuáles son estos caminos. Nos dice A, isotérmico con una presión exterior constante de 0,1 atmósferas. B, isobárico hasta llegar a un volumen de 200 decímetros cúbicos. Y luego isocórico hasta llegar al mismo estado final que en A. Isobárico quiere decir a presión constante, isocórico a volumen constante. Y C sería isotérmico cuasiestático. Nos dice, calcule el trabajo efectuado por el sistema contra el medio ambiente en cada caso. ¿Bien? Entonces vamos a ver cada uno de estos ítems detenidamente por separado. Okay, veamos esto que está acá. Estos son los datos que acabamos de ver. Bien. Entonces, como sabemos que el número de moles y la temperatura son constantes, nosotros podemos construir un gráfico de presión en función del volumen. Como nos mantenemos a temperatura constante, a este gráfico lo denominamos isoterma. Este gráfico es específicamente la isoterma para 300 Kelvin cuando tenemos 2 moles de nuestro gas ideal. Lo que hice para hacer este gráfico fue colocar valores en Excel, ¿okay? Para hacer el eje X, coloqué valores que vayan entre mi volumen inicial y mi volumen final. Como mi volumen inicial es de 24,618, inicié desde 20 litros o 20 decímetros cúbicos y lo hice hasta un poco después de los 200 decímetros cúbicos.
Bien, entonces, estos datos ya quedan representados en mi gráfico. Tengo el primer puntito rojo, ¿sí?, que está a 2 atmósferas y 24.618 litros. El segundo puntito rojo, que sería mi estado final, de 200 decímetros cúbicos o 200 litros, que corresponde a 0.246 atmósferas de presión. Ya no necesitamos estos datos porque están ya incluidos en nuestra isoterma. Muy bien, nos dice: calcule el trabajo efectuado por el sistema contra el medio ambiente en cada caso. En la clase vimos que si el trabajo es ejercido por el sistema hacia el entorno, habrá un aumento del volumen del sistema. Ese trabajo es negativo. Bien, aquí nos dice contra el medio ambiente. Y ese será el negativo que vemos en nuestra fórmula. Bien, entonces el diferencial de trabajo va a ser igual a la presión por el diferencial de volumen. Y ese negativo nos indica que será entregado trabajo al entorno. Comencemos con el primer caso. Tenemos isotérmico contra una presión exterior constante de 0.1 atmósferas. La clave de acá es lo de presión exterior constante de 0.1 atmósferas. Quiere decir que todo el trabajo se va a realizar a esa presión constante. ¿Cómo logramos eso? Partimos desde nuestro estado inicial, que es el primer puntito rojo. Hay una caída de presión en un solo paso hasta la presión externa, que es 0.1 atmósferas. Luego tenemos un segundo paso, bien, hasta que llegamos a nuestro volumen de 200 decímetros cúbicos. Fíjense que cuando hacemos este segundo paso no estamos tocando la isoterma. Ustedes no tienen por qué construir la isoterma completa, ¿vale? Solamente sabemos que tenemos una caída de presión hasta que se iguale la presión con la presión externa. Si nos damos cuenta, acá la temperatura no se está manteniendo constante. Fíjense que en mi primer paso estoy en un punto que está fuera de mi isoterma, que es lo que le decía antes, que no importa qué pase en el camino isotérmico, ese proceso isotérmico indica que el estado inicial y final van a estar en la misma temperatura. Por eso vemos acá, cuando hago mi expansión hasta 200 decímetros cúbicos, no estoy tocando mi isoterma. Quiere decir que no puedo alcanzar las dos cosas a la vez. Bien, este estado de A, tengo un volumen de 200 decímetros cúbicos, pero no alcanzo la temperatura de mi isoterma. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a esto? Que puede ocurrir que mi recipiente solamente se puede expandir hasta los 200 decímetros cúbicos y luego puede haber un aumento de la presión interna, no de la presión del sistema, exterior. La presión del exterior sigue constante y va a haber un aumento de la presión interna, de modo que se equilibre la temperatura con mi isoterma. En caso de que ese volumen mi recipiente se pueda expandir más allá de 200, puede seguir esa flecha roja, continuar hasta que toque mi isoterma. De hecho, ustedes pueden calcular cuál sería ese volumen cuando la temperatura es de 300 Kelvin, tenemos 2 moles y tenemos una presión de 0.1 atmósferas. Si hacen ese cálculo les debe dar sobre los 400 decímetros cúbicos aproximadamente. ¿Bien? Pero solamente vamos a contar como que ese recipiente solamente llegaba hasta 200 decímetros cúbicos. ¿Bien? Y este sería nuestro estado de A. El trabajo total va a ser la suma del trabajo que ocurre en esos dos pasos. Como vemos, el trabajo depende de la variación del volumen. En el paso 1 no hay variación del volumen, es decir, el diferencial de volumen es igual a 0, por lo tanto, en el paso 1 el trabajo es igual a 0. En el segundo paso, el diferencial de volumen es diferente de 0, así que el trabajo es diferente de 0. Así que el trabajo total va a ser solamente el trabajo que se realiza en el segundo paso. Para hallar el trabajo, integro mi fórmula 1, ¿vale? Integro en ambos lados. Sabemos que esa presión a la que se realiza ese trabajo va a ser una presión constante igual a la presión externa. Así que esa presión la saco de mi integral, realizo la integral de ambas partes,
se me queda que el trabajo va a ser igual a la presión externa por el volumen final menos el volumen inicial, es decir, la variación de volumen. Sustituimos nuestros valores: presión externa 0.1 atmósferas, volumen final 200 decímetros cúbicos, inicial 24,618 decímetros cúbicos. Las unidades, al hacer el cálculo, las unidades serían atmósferas por decímetro cúbico. En el material de la clase van a encontrar el factor de conversión, que una atmósfera por decímetro cúbico es igual a 101,3 joules, que son nuestras unidades de trabajo, también unidades de energía en el Sistema Internacional de Unidades. Simplificamos las unidades, hacemos el cálculo, tenemos que el trabajo es igual a 1776,80 joules. Cuando trabajamos con magnitudes mayor a 1000, por lo general dividimos entre 1000 para trabajar en kilojoules. Bien, dividimos entre 1000 y tenemos que el trabajo es menos 1,78 kilojoules. Se está entregando al entorno un trabajo de 1,78 kilojoules. Ese trabajo que se realiza equivale al área debajo de la curva o debajo del camino que estamos realizando. Este es el trabajo que realizamos. Como vemos, es un rectángulo y el área de un rectángulo es base por altura. La base viene siendo la variación de volumen, que sería velocidad, volumen final menos volumen inicial, y la altura corresponde a la presión constante, que es la presión externa, que es 0.1. Bien, el camino B nos dicen que es isobárico hasta llegar a un volumen de 200 decímetros cúbicos. Sería nuestro primer paso. Y luego isocórico, es decir, a volumen constante, hasta llegar al mismo estado final que en A. Bien. Siguiendo el mismo orden de ideas del ejercicio anterior, tenemos que en el primer paso el diferencial de volumen es diferente a 0, por tanto el trabajo va a ser diferente de 0. En el segundo paso no vamos a tener variación de volumen, por tanto el trabajo en el segundo paso va a ser 0. Así que el trabajo total va a ser igual al trabajo que hagamos en el primer paso. Y el área bajo ese camino es todo este rectángulo que vemos acá. Planteamos de nuevo nuestra integral. En este caso vamos a hacer ese trabajo a presión constante, pero esa presión va a ser igual a la presión inicial. Planteamos de la misma forma nuestra integral, resolvemos nuestras integrales, hacemos la sustitución, tenemos el trabajo en atmósferas por decímetro cúbico, aplicamos nuestro factor de conversión, simplificamos las unidades, obtenemos el trabajo en joules, dividimos entre 1000, y así obtenemos el trabajo en kilojoules. Bien. En la parte C nos dice isotérmico cuasiestático. Un proceso cuasiestático es un proceso que ocurre en un solo paso. Bien, básicamente en este caso vamos a seguir la línea de la isoterma. El área bajo la curva se vería de esta forma. Bien, tenemos nuestra integral, pero en este caso la presión no es constante, la presión es variable. Como la presión es variable, la presión, según nuestra ecuación de estado de los gases ideales, la presión depende tanto del volumen como de la temperatura, cuando el número de moles es constante y R es constante. Entonces, en este caso, como la temperatura también es constante, podemos expresar, que fue lo que hicimos para construir nuestra isoterma, la presión en función del volumen. Bien, entonces, para no tener dos variables dentro de nuestra integral, nosotros sustituimos la presión por su expresión en función del volumen, nRT sobre B. nRT son constantes, salen de nuestra integral y dentro de nuestra integral queda derivada de B dividido B. Esta sería la integral de la función inversa. La integral de la función inversa es el logaritmo natural evaluado en los límites entre el volumen final y el volumen inicial. Bien, tenemos esta expresión de acá, que sería nuestra fórmula para un proceso isotérmico cuasiestático propiamente dicho. Hacemos la sustitución de datos, 2 moles, la misma constante, 300 Kelvin,
el volumen inicial y el volumen final, hacemos todo nuestro cálculo, simplificamos moles con moles, Kelvin con Kelvin, decímetros cúbicos con decímetros cúbicos dentro de nuestro logaritmo, ¿okay? La parte de nuestro logaritmo nos queda adimensional. Hacemos nuestro cálculo, tenemos nuestro trabajo en atmósferas por decímetros cúbicos, aplicamos el factor de conversión, nuevamente obtenemos el trabajo en joules, al dividirlo entre 1000, el trabajo en kilojoules. Entonces, si comparamos los tres procesos, fíjense, yo en este proceso se obtienen perfectamente el estado inicial y el estado final. En el caso anterior, bajábamos un poco, bajábamos hasta A, y luego para volver a alcanzar el puntito podía pasar lo mismo de que aumentaba la presión hasta llegar a la línea de nuestra isoterma. En este caso, como nos estamos moviendo en vertical, subiendo o bajando, no va a ser trabajo, así que el trabajo va a ser el mismo si llegamos hasta la isoterma o si nos quedamos en el estado